entregamos con orgullo a Colombia el primer álbum de Caudillos y Muchedumbres. Aquí, la voz de Jorge Eliezer Gaitán en un gran discurso pronunciado durante su campaña presidencial desde el escenario del Teatro Municipal de Bogotá. Le ruego el favor de guardar silencio por una sola razón. Por la razón por la cual este movimiento no es personalista sino doctrinario. Por la razón elemental de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo, de que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Pero no resultó tampoco aquella maniobra, que tenía nombre propio. Y en esta tarde me he encontrado con el caso singular de los enterradores convertidos en parteras de nacimiento electoral. No, señores. Los enterradores no pueden tomar el papel de comadronas. Y tranquilamente, falladas todas esas cosas, con el único propósito de atajarle la voluntad al pueblo, se saca del propio magín, como cualquier prestidigitador saca del propio cubilete mágico el nombre moral e intelectualmente ilustre del doctor Eduardo Santos, que es el otro extremo de los cariños aparentes y de los odios profundos de estos dos antiguos jefes del Partido Liberal. Te ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Y ese sí que es un cuadro que ha conmovido a la opinión pública en Bogotá y va a conmoverla en Colombia. Porque ya no se trata del afecto. Porque ya no se trata de imponer un candidato a quien se quiere. Porque ya la razón es otra, la de imponer por sí, por propia voluntad, la de un candidato a quien se odia. Entonces, si no es el amor, si no es el interés de tener peleles en el Palacio de la Carrera
para mandar a través de los peleles. Porque el doctor Santos no lo es. Entonces hay otra razón distinta. Es la repetición de un hecho histórico que Colombia ya conoce. Colombia conoce que por razón de temperamentos y de distinto orden, hay dos jefes que se odian y se abominan. Lo que Colombia no quiere seguir sabiendo es que la república tenga que estar orientada por esos odios o por esa abominación. El país recuerda que cuando Arango Vélez saltó a la arena, saltó como he saltado yo en contra de lo que yo llamo el régimen oligárquico, que no es precisamente tener dinero ni tener posiciones, sino manejar el país con el criterio con que nos están manejando y nos pretenden manejar a la espalda de la opinión pública. Y entonces los odios se suturaron en lo externo. Y ante el peligro de que el sistema oligárquico se cayera, se silenciaron las baterías acostumbradas a odiar tan amorosamente. Y ahora tenemos el fenómeno a la inversa. Ya no es la personalidad ilustre de Eduardo Santos abriéndole el paso al entonces candidato popular, el doctor López. Ahora es al revés, pero ante el mismo peligro, ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber fracasado con la intransigencia y haber fracasado con la transigencia, ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, hemos llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Pero lo que me sorprende en esta serie de habilidades que yo no entiendo ni quiero comprender es que se diga como se ha dicho esto. Que mis conferencias con el doctor Turbay eran para formar un frente contra el eje Santos y López. ¡Qué inexactitud tan grande! Porque si yo las entablé, lo hice en primer lugar porque mi deber de guardar y prever la defensa del liberalismo me obligaba a ella. Y en segundo lugar, ellas se sucedieron, porque como todos lo recordarán,
pérfidamente. Se empezó a hablar de que solo el señor Turbay y el señor Gaitán tenían la responsabilidad. En esos periódicos vosotros habéis leído que sobre las dos cabezas se echaba toda la responsabilidad. Y al mismo tiempo, a mí se me decía por esos eminentes ciudadanos que la manera de salvar la situación era la de entenderme directamente con el doctor Gabriel Turbay. Pero al día siguiente de estarme entendiendo con él, encontré que los periódicos que así me habían empujado, que los personajes que así, para mí, con patriotismo me habían inducido a aquello, al día siguiente comenzaban a hablar contra el eje Turbay Gaitán, contra el eje López Santos, y empezaban a maquinar a fin de que esas conversaciones pasaran del plano transigente que tuvieron en la iniciación a un plano intransigente, y se estimulaba la intransigencia para que fracasaran a fin de poder terminar en esta farsa y en esta comedia de ahora y decir que habíamos fracasado en ese eje para poderle imponer a la patria un candidato que la patria no ha pedido, porque la patria está hoy en combate denodado contra el sistema de las oligarquías. ¿Por qué se me quiere engañar en esa forma? ¿Por qué se quiere jugar con mi sinceridad de esa manera? Porque mi espíritu de transigencia se explota habilidosamente un día para seducirme hacia la transigencia y después provocar la intransigencia a fin de hablar de un fracaso de ese eje y poder usufructuar el remanente en beneficio de uno de los extremos de ese otro eje. Yo no sé si el Partido Liberal va a ser dirigido así. Yo lo que sé es que hay un gran pueblo que no lo va a permitir. Y si los jefes son inferiores, y si esta gente sigue cavilando, y si esta gente es incapaz de decidirse, y si hay hombres dirigentes incapaces de dar la batalla de mando y de combate, puede que los dirigentes no hagan la unión entre sus odios, mentiras y hipocresías, pero el pueblo el 5 de mayo, el pueblo liberal, unionistas, turbayistas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. El candidato único del Partido Liberal, porque el Partido Liberal es el pueblo de Colombia, está hablando esta noche desde el Teatro Municipal a su pueblo colombiano que lo llevará al triunfo el 5 de mayo. Porque del otro lado está el otro juego. A mí no se me escapa ni a nadie se le escapa. Que hay una pequeña minoría liberal que prefiere 100 veces, aun cuando no lo diga, pero sí lo insinúe con sus actitudes y sus artículos, el candidato Ospina Pérez, que el candidato Jorge Díaz Gaitán. ¿Por qué? Por la persona de Ospina Pérez o de Gaitán, no.
que son personas afortunadamente ambas respetables desde todos los puntos de vista. Pero es que el problema que hay en Colombia ahora, señores conservadores y señores liberales, es otro. Aquí venía sucediendo, y lo sabía la oligarquía conservadora, especialmente cierto grupo reducido de la plutocracia conservadora de Medellín, que el pueblo conservador y el pueblo liberal habían empezado a entender que si los distanciaban ciertos principios filosóficos y económicos fundamentales, sin embargo, en el hecho de las costumbres políticas, habían llegado a incidir para defender intereses que les son mutuos y que les son caros. Ese pueblo conservador y ese pueblo liberal sabían y saben y no ignoran que muchos de esos que ahora en los editoriales firmados de los periódicos conservadores me hablan de la manera como debo defender la restauración moral, se les ve la punta del cheque de la Campbell en el bolsillo. No me vengan con hipocresías, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Ellos quieren tener un país paria e imbécil que trabaje para sus intereses que se giran estratégicamente, unas veces con sello rojo y otras con sello azul, pero siempre en la casilla de los bancos para los giros y los descuentos. Y se había dado cuenta la oligarquía conservadora de eso, y sabían que la juventud conservadora y el pueblo conservador y los campesinos y la gente que se ha visto sometida a este mismo régimen de retraso político en Colombia estaban avanzando y iban a hacer una revolución de los sistemas y las costumbres políticas. Se ha pensado en la capacidad fisiológica de ese hombre que ha traído por la oferta del dinero inmediato, sacrificará su biología y su sistema psíquico para ganar más dinero, como lo propone el doctor Ospina Pérez. Y entonces ese hombre ha pensado de manera distinta. Ese es un viejo criterio mandado a recoger por inhumano y por cruel y por atroz. Ese es un viejo sistema en virtud del cual el hombre nada cuenta. El hombre debe ser esclavo de la máquina, se le debe proteger, sí, que produzca lo más que pueda, que se le pague alto, pero que produzca mucho para que el rendimiento alto no se detenga. No importa su psicología, no importa la resistencia de su biología, lo importante
es que la oligarquía plutocrática gane y dé el espejismo de pagar más cuando más se trabaje, aun cuando quiebre la biología y la psicología del pueblo colombiano, porque la economía de los menos está por encima de la vida de los más.